El segundo error de esta pregunta es, me siento perdido. Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Este corazón, cuando estás bien, te va a hacer sentir que estás mal. Y cuando estás mal, te va a hacer sentir que estás bien. Entonces, no, la vida cristiana no es sentir, porque el corazón humano es engañoso. Tú tienes que creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si tú vives en comunión con Él, si tú andas con Él, si tú caminas con Él, si tú estás conectado a Él, los frutos van a aparecer. Los frutos, andar en los caminos de Dios, van a aparecer de manera natural. Entonces tú concéntrate en mantener la comunión con Cristo y deja todo lo demás en las manos de Dios y no creas mucho en tus sentimientos. Ok, vamos a la lección número 11 para el 15 de junio del año 2024. El título de la lección es El conflicto inminente. Y el propósito de este estudio es mostrar que a medida que nos aproximemos del fin, el enemigo va a quedar tan airado con el pueblo de Dios fiel, porque él no consigue engañar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene la Biblia abierta, la luz de la palabra de Dios y no se deja engañar. Entonces el enemigo se va a airar tanto que va a hacer guerra, va a perseguir, va a usar la fuerza para obligar a los hijos de Dios a adorar al diablo o a cualquier cosa menos a Dios. Entonces vamos ahora a la primera parte de este estudio, el conflicto final del Apocalipsis. Mira, el conflicto comenzó en el cielo por causa de la adoración. Lucifer se levantó y consiguió engañar a una tercera parte de los ángeles, haciéndolos creer que no deberían adorar a Dios ni obedecerle. Adórenme a mí, dijo, obedézcanme a mí. Acusó a Dios de ser arbitrario, dictador, tirano. Él prometió libertad. Él prometió que sería un líder diferente. Y con sus mentiras logró engañar una tercera parte de los ángeles. Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14, 7 al 9. Pero leamos este texto con el contexto de que en el cielo el conflicto empezó por causa de la adoración. Ahora Dios levanta en los últimos tiempos a un pueblo especial, un pueblo fiel para predicar el evangelio eterno. Y mira lo que dice Apocalipsis 14, 7 y 9. Diciendo a gran voz, este ángel de Apocalipsis 14 se levantó diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hay dos cosas que hay que notar aquí. En el cielo, los fieles adoradores de Dios fueron 70%, pero hubo un 30% que escuchó los engaños, la seducción del enemigo y se fue con él. El gran conflicto era por causa de la adoración. No es que Dios quisiese ser adorado, sino que la adoración de sus hijos era una expresión, una revelación práctica del amor que existía entre Dios y sus hijos. Cuando ellos decidieron adorar a Lucifer, decidieron quitar su lealtad de Dios, su amor de Dios, y dirigir su amor
hacia Lucifer. Comenzó el conflicto. El conflicto descendió a la tierra. Cuando Eva fue tentada, tuvo que decidir entre amar a Dios, ser leal a Dios, adorar a Dios, respetar su palabra, o seguir la voz de la serpiente y tratar de ser como Dios, porque eso fue lo que la serpiente dijo. Si comieres, serás como Dios. Desde aquel día el conflicto fue basado prácticamente en la adoración, en el amor a Dios, en la obediencia. Se formaron dos ejércitos. Lucifer, por un lado, el Señor Jesucristo, por otro lado. El tema era adoración, pero la adoración se relacionaba con la creación. Por eso el ángel de Apocalipsis 14 dice que debemos adorar a Dios, creador del cielo y de la tierra. Y por eso el diablo también dice que deben. Voy a leer de nuevo el texto de Apocalipsis 14, de 7. Voy a leer específicamente el versículo 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, no adora a Dios, adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Los que obedecen a Dios y adoran a Dios reciben la marca de Dios, el sello de Dios, que es el sábado relacionado con la creación. Los que adoran a la bestia reciben la marca de la bestia y no creen en la creación o desfiguran la creación. Y si desfiguran la creación, pues no creen en el sábado, creen en cualquier otro día menos en el sábado. Entonces este asunto es mucho más serio del que a simple vista podemos imaginar. Cuando decidimos adorar a Dios en el sábado o en cualquier otro día, estamos decidiendo hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del enemigo de Dios. Vamos a la siguiente parte de este estudio, la crisis venidera. Este es un asunto interesante. Vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En este capítulo 13 se presenta a dos poderes que sacudirán el mundo en los últimos días. El primer poder sube del mar y el segundo poder sube de la tierra. Y ambos son instrumentos del dragón. El dragón es el diablo y Satanás, según Apocalipsis. Quiere decir, para sacudir al mundo en los últimos días, en Apocalipsis se habla de dos bestias. La palabra bestia puede parecer peyorativa, pero no lo es. En profecía, la palabra bestia significa poder. Quiere decir que en los últimos días aparecerán dos poderes. Un poder que sale del mar. Y de acuerdo con la profecía, el mar, las aguas, significa gente. O sea, este poder recibe fuerza de la gente. Mucha gente lo sigue y le confiere poder. Pero el verdadero poder lo recibe del dragón. El dragón también permite que se levante otra bestia, otro poder que viene de la tierra. Vamos a ver todo esto al estudiar este capítulo 13. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2 para ver la descripción de este poder, del primer poder. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Interesante. El diablo, el dragón, nunca se presenta como diablo. En el jardín del Edén se presentó como una bella serpiente. En el monte de la tentación para destruir al Señor Jesucristo se presentó como un ángel de luz. Y en estos últimos tiempos se presenta como un poder religioso.
sustentado por la fuerza de las naciones, pero que en realidad este poder recibe la fuerza del dragón. Ahora vamos a tratar de identificar a esta bestia. En nuestra lección de la escuela sabática se trata este asunto en dos partes. Yo la voy a tratar en una sola parte. Vamos a ver qué características tiene esta primera bestia que sale del mar. En el versículo 8, recuerda que estamos estudiando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En el versículo 8 dice, y la adoraron a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que este es un poder religioso y que recibe la adoración de todos o de la gran mayoría de los seres humanos. Es interesante porque hay que pensar en las palabras. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, tú tienes dos opciones, o adoras al Cordero, al Señor Jesucristo, y tu nombre es escrito en el libro de la vida, o tú adoras a esta bestia, que es un poder religioso, y entonces tu nombre no estará escrito en el libro de la vida del Cordero. Segunda característica de este poder religioso. Versículo 7 dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, este poder, además de ser un poder religioso, es también un poder político que tiene autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tercera característica. El versículo 3 del capítulo 13 dice, vi una de sus cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto quiere decir que en algún momento de la historia este poder religioso perdió su poder, pero después la herida sana y ahora impone respeto y la admiración del mundo. Ahora vamos a la cuarta característica. El versículo 5 del capítulo 13 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea que este poder es un poder blasfemo, que se atreve a hablar contra Dios o a ocupar el lugar de Dios. Y tiene poder durante 42 meses, o sea, 1260 años. Ya vimos eso en lecciones anteriores. La característica número 5 dice que este poder persigue al pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos por un periodo de tiempo, 42 meses. Sexta característica, el versículo 5 dice, se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Su poder dura 42 meses, lo que en lenguaje profético, ya lo dijimos, significa 1260 años. O sea, aquí se habla de un poder que forzará la conciencia de las personas para que adoren a la bestia y no adoren a Dios. La pregunta clave es, ¿quién es este poder? ¿Dónde está este poder hoy? ¿A quién simboliza este poder? Entonces vamos a tener que responder algunas preguntas. La primera pregunta, ¿conoces tú algún poder hoy día que además de ser un poder religioso, tenga una influencia política tremenda sobre la mayoría de los países y de los pueblos de este mundo? ¿Conoces? Si conoces un poder religioso, que además de religioso sea político y tenga influencia en la mayor parte del mundo, esa es la bestia de que habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Segunda pregunta,
¿Conoces tú algún poder religioso que además de poseer esta primera característica haya perdido su fuerza política en algún momento de la historia para recuperarla después? El texto de la Escritura dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de ella. ¿Conoces algún poder que en el año 1798 el líder de ese poder haya sido capturado por un general llamado Berthier y llevado preso? Y que después, el año 1929, Bernardo Mussolini le devolviera el poder, la fuerza a ese poder. Pues entonces ya tienes la respuesta. Tercera característica, y yo te hago la pregunta: ¿dónde puedes ver un poder religioso respetado y admirado por reyes, presidentes, ministros, jefes de Estado? ¿Conoces ese poder? ¿Qué poder religioso es respetado? Pueden no creer en él, pero todos lo respetan. ¿Dónde está ese poder? En cuarto lugar, te hago otra pregunta. ¿Es posible que ese poder haya blasfemado alguna vez contra Dios? O, en las palabras del profeta Daniel, haya tratado de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Blasfemar es atreverse a colocarse en lugar de Dios, a querer cambiar la palabra de Dios. Y Daniel dice que ese poder intentó cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¿Quieres encontrar ese poder? Abre la Biblia, Éxodo 20, lee la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y después, abre el catecismo y busca la ley de Dios y compara. ¿La ley de Dios es la misma registrada en la Biblia o han intentado cambiar la ley de Dios? Ese es el asunto. Quinta pregunta. Este poder religioso político ha perseguido a los fieles adoradores de Dios y estudiosos de la palabra de Dios durante 1260 años. ¿Conoces a ese poder? Es interesante, porque la respuesta es tuya. Yo no te voy a dar la respuesta. Yo quiero que tú pienses, que tú reflexiones. Y cuando reflexiones vas a llegar a tu propia conclusión. Y tal vez te sientas triste. Pero entonces abre la Biblia y lee las características, capítulo 13 de Apocalipsis. No se habla de una iglesia, se habla de un poder religioso que tiene características políticas. Y las características ya vimos en el capítulo 3. ¿Dónde está ese poder? Entonces llega a tu propia conclusión. Llegamos al fin de este estudio hablando de la bestia que sube de la tierra. Está en el capítulo 13. Mira, la primera característica, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que este poder es un poder que comienza como un cordero, pero que termina hablando como un dragón. Vamos a ver eso más adelante. Segunda característica, versículo 12. Y esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea que este poder coloca su fuerza al servicio de la primera bestia. Tercera característica, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. O sea que este es un poder que deslumbra con su tecnología, con las maravillas que hace. Cuarta característica, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia,
mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, querido, que este poder es un poder que, además de darle fuerza a la primera bestia, obliga a las personas a obedecer y a adorar a esta primera bestia. Otra característica más está en el versículo 16. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, este es un poder que da fuerza a la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Una bandera es el símbolo o la imagen de un país. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Lo que simboliza el poder de esta bestia. ¿Qué es lo que simboliza a Dios, su señal, su marca, el sábado? ¿Qué es lo que simboliza a este poder religioso, lo que expresa su poder sobre la conciencia de las personas? Cualquier día que no sea sábado, tal vez el domingo. Este es un asunto que demanda mucha reflexión. Otra característica más está en el versículo 16 y 17, 2 versículos. Dice así: a todos, este poder hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí está la marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, va a obligar a las personas a recibir la marca de la bestia. Y si la marca de Dios, el sello de Dios es el sábado, tú puedes imaginar cuál es la marca de la bestia. Ahora, ¿quién es este poder? ¿A quién simboliza? Yo te hago algunas preguntas. ¿Conoces hoy un país poderoso que en los comienzos de su historia hablase como un cordero, creyese en el cordero, predicase al cordero, y que hoy, porque era una nación estudiosa de la Biblia, pero que hoy es defensora de la libertad de adorar a Dios de la manera que quiere? Quiere decir, este país se ha convertido en un nido de ideologías, de filosofías. ¿Conoces ese país? Es un país poderoso en el mundo. Segunda pregunta: ¿existe hoy un país poderoso que, habiendo tenido un origen cristiano, se fuera convirtiendo con el tiempo en una nación secularizada, de cierto modo cuna de toda clase de ideologías, filosofías que no pasan de la voz disfrazada del dragón? Tercera pregunta: ¿cuál es en este momento el país que le presta mayor apoyo, mayor fuerza a la primera bestia simbolizada en este capítulo? ¿Cuál? Cuarta pregunta: ¿cuál es hoy el país que deslumbra con su tecnología, con su poderío militar, y que la historia presenta como el único país que un día se atrevió literalmente a hacer caer fuego del cielo, destruyendo 2 grandes ciudades? Quinta pregunta: hasta aquí es fácil identificar este país, echando mano solo de las Escrituras, porque todas estas características se están cumpliendo de alguna manera.
Pero el texto sagrado menciona todavía dos características más. Este país escogerá un día de la semana como símbolo del primer poder mencionado en este capítulo. Y en segundo lugar, este país será el origen de un decreto de obligatoriedad de guardar ese día de la semana como homenaje al primer poder religioso de Apocalipsis 14. Vuelvo a repetir, todos estos pensamientos son para reflexión. Our hearts fly made in the cosmic glow. Together we'll go. Yes, we're chasing in this endless space. Galaxies embracing our secret place. Guitar strings hum with a starry embrace. Melody so clear, guiding our pace. Under the moonlit sky, we let our hearts fly. Made in the cosmic glow, together we'll go. Dreams we're chasing like shooting stars bright. Galaxies embracing, holding us tight. In this endless wonder, our love finds its place. A universe unfolding with just you and me. Under the moonlit sky, we let our hearts fly. In the cosmic glow. Under the stars. In the darkness, we're lost and found. Whispers echo, a haunting sound. Layers of vocals floating in the air, lost in the moment without a care. Melodic waves of emotion, experimental simply devotion. Classic crossover of styles untold in this indie rock world. We won't grow old. A captivating blend of alt rock. In this journey we'll never stop. Female vocals, a soft embrace, guiding us through time and space. Melodic waves of emotion, experimental simply devotion. Classic crossover styles untold in this indie rock world. We won't grow old. A captivating blend of alt rock. In this journey we'll never stop. Female vocals, a soft embrace, guiding us through time and space. Melodic waves of emotion, experimental simply devotion. Classic crossover styles untold in this indie rock world. We won't grow old. Lost in the rhythm, lost in the beat. These haunting melodies so bittersweet. Layers of vocals, a symphony of dreams. In this chill vibe we find tranquility, it seems. Melodic waves of emotion, experimental simply devotion. Classic crossover styles untold in this indie rock world. We won't grow old. As the music fades into the night, we'll hold on to this feeling tight.
A blend of genres, a fusion so pure. In this chill style will endure. As the music fades into the night, we'll hold on to this feeling tight. A blend of genres, a fusion so pure. In this chill style